Qué alegría saludarte una vez más. Te damos la bienvenida a este tu programa Me Gustaría Saber. Un programa que ha sido diseñado con un solo propósito: dar respuestas a los interrogantes, preguntas e inquietudes que ustedes tengan sobre aspectos de la Biblia y también sobre alguna otra pregunta de carácter espiritual. Así que les esperamos para que ustedes puedan escribir sus preguntas a nuestro correo electrónico tv@zoomtv.org tv@zoomtv.org. Y les tenemos una buena noticia. En 2 días, exactamente en 2 días, estaremos dando inicio a la sesión de la Conferencia General en San Luis, Missouri. Así que del 3 al 12 de julio, allí estaremos. Y de paso quiero decirte que algunos programas de Me Gustaría Saber los estaremos realizando en vivo, precisamente allí, desde nuestro stand de exhibiciones en la Conferencia General. Si vas a estar por allí, ven, visítanos y participa de nuestra programación en vivo que estaremos realizando desde allí. Será una bendición poder compartir con todos ustedes y también dar las noticias de lo que sucede día a día en la Conferencia General. Tenemos 2 de nuestros invitados panelistas, los hombres de Dios que siempre están dispuestos a responder sus inquietudes. Por este lado, el pastor Esteban Bor. Pastor, gracias por estar con nosotros. Es un gozo siempre participar de este programa. Aprendemos mucho. Qué bueno. Pastor Salazar, gracias por estar aquí compartiendo de este panel. Un placer siempre estar con ustedes aquí. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro programa en esta hora y lo vamos a hacer con una palabra de oración. Así que voy a pedir al pastor Salazar que ore, por favor. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos nuevamente, oh Señor, que podemos venir a ti, el dador de todas las cosas, de todo don bueno, para solicitar de forma encarecida que tú nos puedas proveer de la claridad y de la vislumbre espiritual que necesitamos en este tiempo. Queremos pedir que el Espíritu Santo pueda tener posesión de nuestras mentes, de nuestras palabras, para que lo que compartamos, lo que digamos, pueda realmente llegar al corazón de las personas, puedan llevarlos más cerca de ti y que pueda dar la respuesta correcta a su inquietud. Pedimos todo esto, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muy bien, vamos a entrar en la primera pregunta. La escribe Víctor Llerena. Víctor Llerena, saludos cordiales, respetados pastores. Les escribo desde el municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Soy recién bautizado y quiero decirles que desde que descubrí el programa en YouTube, me di a la tarea de ver todos sus episodios, desde el primero hasta el último. Felicitaciones, querido Víctor. Mira, todos los programas los ha visto y puedo decir que he aprendido muchísimo gracias a sus disertaciones a la luz de la Biblia, aunque con algunas insignificantes objeciones. Me he motivado a expresarles algunas de mis inquietudes bíblicas. Número 1, me gustaría saber por qué el apóstol Pablo se refiere a los 10 mandamientos como ministerio de muerte. Bueno, aunque él no escribe la cita, eso está en 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 7. Y luego sigue diciendo la segunda pregunta. Asimismo, ¿por qué el apóstol Pablo se refiere a los 10 mandamientos como ministerio de condenación? De la misma manera, aunque él no escribe el versículo, eso está en 2 de Corintios 3:9. ¿Cómo podemos entender estos textos? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, para beneficio de todos ustedes, a leer los textos. Así que por ahí comenzamos y después de leerlos, pues vamos a entrar en el análisis aquí en este panel. Apreciado pastor, si puede ayudarnos con la lectura de 2 de Corintios, y no sé si tú quieres leer algo más para entrar en contexto. Adelante. Sí. Creo que, pastor, voy a leer los textos que él menciona, como tú lo acabas de decir, son los versículos 7 y 9. Correcto. Esos versículos, quizás si se los lee de forma independiente, tal vez da esta inquietud, pero creo que la fórmula más clara de entender esto es si comenzamos del versículo 6. Okay. Nos va a dar una claridad y una respuesta a su inquietud. Dice lo siguiente, 2 de Corintios 3, 6 al 9, voy a leer todo y luego vamos a hablar del tema. Dice allí, el cual asimismo, está hablando de Jesucristo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés
a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Cuando lees estos pasajes, primero hay que entender que el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre el ministerio de la letra, que era bajo el antiguo pacto, el ministerio de donde los judíos tenían el sistema donde la ley de Moisés, incluyendo la ley de Dios, pero la ley de Moisés era una religión de directrices, de ordenanzas, de reglas, pero carecía del Espíritu. Y por ende era una ley, era un ministerio de muerte. Era una experiencia, una religión que sin Cristo, sin el Señor Jesucristo, la ley pues condena, la ley te condena a muerte. Correcto. Y por ende era esa experiencia la que estaban ellos acostumbrados a entender. Los judíos estaban mirando al antiguo pacto en una forma legalista, una forma de la letra. No tenían el Espíritu. En cambio, Pablo y los ministros creyentes, los ministros de Cristo, entendieron el concepto del ministerio de vida, el ministerio del Espíritu. Y por eso para ellos es que se llama allí que ellos tienen un mayor ministerio que es mucho mejor o mucho mayor, aún en la misma gloria que el que tuvieron en el tiempo de Moisés, porque Moisés, mirando a Cristo, mirando a Dios, recibiendo los mandamientos, tuvo esa vislumbre de gloria y su rostro resplandeció temporalmente. Pero los que están con Cristo, los ministros de Cristo, tienen una gloria permanente porque Cristo está en su corazón. Entonces, es en cierto sentido la definición, la comparación de dos sistemas, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pastor, a ver si lo entendí bien entonces. Cuando habla de ministerio de muerte es porque la ley muestra el pecado y el pecado, como consecuencia, trae la muerte. Correcto. Esa es la razón por la que habla ministerio de muerte. O de condenación, claro. O de condenación. Y cuando hablamos de que ahora el espíritu que viene en la persona, el Espíritu Santo entra en la persona, aleja a la persona del pecado y le da vida, ¿correcto? Correcto. Vida eterna. Ok. Pastor Bor. Punto clave. En ambos ministerios existe la misma ley. Sí. Pero en el antiguo pacto está escrito en tablas de piedra. En el nuevo pacto la misma ley está escrita en el corazón. Claro. El contraste es a dónde está escrita la ley. Si la ley está solo en tablas de piedra, yo trato de poner mi vida en armonía con esos mandamientos, pero no puedo. Claro. Es imposible para mí hacerlo, porque es un ministerio de pura letra. Me condenan, como Pablo en Romanos el capítulo 7. Romanos 7, Pablo Claro, dice, condenado. Condenado, ay de mí, dice él. Pero cuando recibimos a Cristo y Él escribe su ley en el corazón, ya no es legalismo, ya no hacemos todo porque la ley nos obliga y no podemos obedecerla de todas maneras, sino porque Cristo está en el corazón y por eso nosotros amamos a Jesús y hacemos lo que Él dice por amor. Amén. Porque hay esta idea, el antiguo pacto tenía ley y el nuevo pacto no. Falso. Es la misma ley, pero la diferencia es a dónde se escribe esa ley. Está en tablas de piedra, ministerio de condenación, porque te condena y no hay esperanza, porque Cristo no está allí. O la ley en el corazón, Cristo en el corazón, porque la ley es un trasunto del carácter de Jesús. Si está en el corazón, tú estás obedeciendo la misma ley que se encuentra en tablas de piedra, pero lo estás haciendo por amor, no lo estás haciendo por obligación. Así es. Ahora, hay otro punto aquí. Este pasaje entero se basa en lo que pasó con Moisés en el monte Sinaí. Sí. Así es. Él subió en el capítulo 33 que tratamos en una sesión anterior. Él está en comunión con el Señor en el monte Sinaí y le pide a Dios que le muestre su gloria. Dios le muestra su carácter. Y cuando desciende del monte, el rostro le está brillando. ¿Por qué le está brillando? Con el carácter de Jesús, ¿verdad? Y entonces
cuando él baja, la gente le dice, Ponte un velo. te queremos a ti, Moisés, pero no te queremos la gloria. Sí, no queremos verte. Es decir, Cúbrete. estamos dispuestos a obedecer lo que tú dices, pero no queremos la gloria que está en tu rostro. Mandaron a cubrir su rostro. Y en Juan el capítulo 5, si vamos ahí un momentico, Juan el capítulo 5, encontramos una síntesis de lo que está tratando Jesús aquí. En el versículo 39 dice, escudriñad las escrituras. Una mejor traducción es escudriñáis las escrituras. Y luego dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las escrituras, Sí. vamos a ver que particularmente las de Moisés, apuntan a Jesús. Pero si te pones un velo, que no puedes ver la gloria de Jesús en el Antiguo Testamento no es comprensible, no tiene ningún significado. Y luego el versículo 40 dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quieren las escrituras, pero no ven en las escrituras a Jesús. Luego el versículo 45, no Clave. penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay que nos acusa Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. La esperanza de ellos estaba en Moisés. en las tablas de piedra. Ley. Versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, es decir, tendrían la gloria también. Me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, el contraste entre los dos pactos. Claro. Un pacto donde trato de salvarme a mí mismo y es imposible, estoy bajo condenación. Y un pacto donde la ley está escrita en el corazón y puedo ser salvo porque Cristo vive en mí. Amén. Eso es lo que está tratando aquí en este pasaje. Por eso el apóstol Pablo menciona ministerio de condenación o de muerte versus ministerio de justificación. Ya. Y al final de este pasaje, en 2 Corintios, el capítulo 3, nos da la clave. 18. Moisés contempló el rostro de Jesús y reflejó su gloria. ¿Correcto? Sí. ¿Y saben lo que es interesante? Que después de esta experiencia, Israel pasó 40 años en el desierto y no se registra ni un solo pecado que cometió Moisés, sino hasta que golpeó la roca en la frontera de Canaán. Y fíjese, él tenía razón para perder la paciencia con esa gente. Con millones de ¡Ay, no tenemos comida! ¡Ah, estamos cansados del maná! ¡Ay, tenemos sed, no tenemos agua! Todo el tiempo quejándose. Y Moisés, el hombre más manso, según el libro de Números, bueno, déjeme consultar con el Señor. Si había alguien que podía perder la paciencia, era Moisés. Y él tenía un genio porque mató al egipcio. Pero en comunión con Jesús, vivió. él vivió la ley en su vida. Y el meollo está en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, ahora viene la aplicación, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, como hizo Moisés, somos o estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Imagínense que los judíos en la época de Jesús amaban a Moisés. Moisés para acá y Moisés para allá. Pero rechazaron la gloria que se encontraba en los escritos de Moisés. Es decir, eran legalistas. Así es. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En otras palabras, pastor, si la ley, los 10 mandamientos, solo son letra y no transforman mi vida y mi corazón por el poder del Espíritu Santo, hay condenación y muerte. Condenación. ¿Correcto? Pero si ahora la ley viene a estar, como en el nuevo pacto, grabada en mi corazón, en mi mente, trae justificación y trae, y el Espíritu Santo la pone en mi corazón, por eso el apóstol habla de ministerio del Espíritu y del ministerio de justificación. Soy justificado porque ahora hago las obras guiados por el Espíritu. Y la síntesis de esto se encuentra en Jeremías 31, que hace referencia al Sinaí y luego hace referencia a lo que Dios quería que el pueblo experimentara en el Sinaí. Dios quería que todo el pueblo tuviera la experiencia de Moisés. Claro. Él quería que toda la gloria de Jesús se reflejara en toda la congregación. Fíjese, Jeremías 31 y el versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Son dos pactos. Sí. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese es el Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, porque veían la ley solo en tablas de piedra. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, la misma ley. Es decir, en el nuevo pacto no desaparece la ley, no se me exonera de guardar la ley. No. Dice, daré mi ley, ¿dónde? No en tablas de piedra, en su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y saben, cuando eso pasa, nadie tiene que decirme, mira, no te vistas así, no comas eso, Claro. no hables así. Nadie, porque el versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Así que no hay que hacer listas de lo que hay que hacer y no hacer. Sencillamente hay que tener a Jesús en el corazón. Dicho sea de paso, la ley es un trasunto de Jesús. Por supuesto. Jesús y la ley son intercambiables. Jesús es la ley en persona. Correcto. Así que cuando se escribe la ley en el corazón, es Cristo el que está en el corazón. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. El antiguo pacto y el nuevo pacto, pues al hacer el contraste, que es lo que está dando el apóstol Pablo, ¿verdad? Presenta este antiguo pacto como un pacto importante, transitorio, pero el segundo es más superior. El segundo es superior. ¿Y por qué es superior? Porque el segundo no solo tiene la ley, este solo mostraba el pecado, pero este no solo muestra el pecado, este muestra la transformación que se da por el Espíritu Santo, la ley grabada en nuestros corazones. Amén. Así que lo que tenemos aquí es eso. Solo seguir esto es condenación y muerte, ¿verdad? Pero seguir esto, pues es justificación y vida. Yo pienso que es sencillo el contraste que se está haciendo. Amén. Y espero que esto haya respondido a la inquietud de nuestro televidente, de Víctor. Así Amén. que, Víctor, esperamos haya quedado clara tu inquietud. Y vamos entonces ahora con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, mi nombre es Nilda y soy de Chicago. Soy adventista, pero me encuentro mucha gente que me preguntan por qué creo en la Biblia si fue escrita por hombres. Yo pues digo que creo por fe, pero realmente me gustaría saber cómo mejor responder y enseñar. Obvio que estas personas son ateas y que no creen en Dios. Gracias de antemano por su ministerio y gracias también, Nilda, por vernos desde Chicago. Bueno, pues vamos a tratar de responder tu inquietud. ¿Qué le podemos decir a Nilda, queridos pastores? Bueno, segundo de Pedro, ¿no es cierto? Creo que nos presenta el apóstol Pedro esta respuesta. Y el versículo 21, segundo de Pedro 1:21, quería asegurarme de que estemos en la versión correcta, dice allí la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, de alguna forma nos presenta la palabra, esta declaración, de que la profecía, los escritos, lo que se está establecido en la Escritura, no fue por voluntad humana. Por supuesto, fueron instrumentos humanos los que el Señor usó para escribir estos libros, pero todos fueron inspirados por el Señor, por el Espíritu de Dios. Por ende, la Escritura en sí, el texto en sí, no es lo que está inspirado, por decirlo así, es el pensamiento, la estructura, lo que el Señor estableció en la Escritura. Y por esto, aunque puede existir y hay algunos que se enfocan en los pequeños errores de ortografía o errores de síntesis o algo por el estilo para decir, mira, ahí está el problema, fue un libro de hombres. No se dan cuenta de que la inspiración de Dios es lo que hace que esto se vuelva un libro vivo. Cuando uno estudia la palabra de Dios, y tal vez por eso el incrédulo le es difícil ver esto, porque creo que es una experiencia personal. Cuando uno estudia la palabra de Dios y pide la instrucción, la dirección del Espíritu Santo, este libro deja de convertirse en un texto nada más. Habla a tu corazón. Es la palabra de Dios que habla a ti.
el Dios te habla por su palabra. Cristo usó la palabra para entender su propio plan, su propio propósito en esta vida. El Señor dejó la palabra escrita, inspirada a través de hombres, como la fórmula que Él tiene para, de una forma personal, hablarnos a nosotros hoy en día. Muy bien, ok, eso quiere decir que Dios habla pues a través de los profetas. No es que los hombres escriben, sino Dios le está diciendo a los hombres Claro. que escriban. Pastor. Ahora, esta persona dice, soy adventista, pero me encuentro mucha gente que me preguntan por qué creo en la Biblia si fue escrita por hombres. Tiene razón, fue escrita por hombres, pero no fue inspirada por hombres. Por eso. Lo que pasa es que a veces no entendemos el proceso de inspiración. El hombre es el que es inspirado. Y el producto es el mensaje de Dios en lenguaje humano. Correcto. Es decir, la Biblia no está en el idioma de Dios porque no entenderíamos nada. Dios condesciende y toma sus pensamientos divinos, se los da al profeta y luego el profeta transmite el mensaje en palabras humanas. Nuestro lenguaje, para que podamos entender, porque el propósito de la palabra es comunicación. Dios quiere comunicar su voluntad. Claro. Así que Dios condesciende y se comunica con nosotros en lenguaje humano, con todas las debilidades del lenguaje humano. Claro. Ahora, el que tiene problemas con eso, con decir que la Biblia es el pensamiento de Dios expresado en palabras humanas débiles, palabras que no son la forma de expresar Dios, entonces tendría un problema con Jesús. Porque Jesús es Dios, pero se encarnó para poder alcanzarnos a donde nosotros estamos. Es decir, se dice lo mismo de la Biblia que lo que se dice de Jesús. Jesús es Dios en carne. Amén. La Biblia es el pensamiento de Dios expresada en lenguaje humano. Amén. Para que nosotros podamos comprender lo que Dios está diciendo. Así que el problema es no entender lo que es inspiración. Dios le daba, por ejemplo, al profeta, le dio a Daniel el sueño de Daniel 7, ¿ok? Dios le dio el sueño y entonces ahora cuando Daniel se despierta, Escribe. Dios le dice a Daniel, ahora yo quiero que tú escribas lo que yo te revelé en el sueño. Y entonces Daniel se pone a escribir y el Espíritu Santo que le dio el sueño está con él cuando está escribiendo para estar seguro de que está escribiendo con precisión lo que vio en el sueño. Claro. ¿Sabe? Nosotros los adventistas tenemos una tremenda ventaja sobre todo el mundo cristiano y es que nosotros tenemos un profeta moderno y podemos saber cómo funcionó el proceso con ella. Así es. Para los adventistas que nos están viendo, quiero animarles que lean Mensajes Selectos, tomo 1, hasta la página 60 aproximadamente, donde Elena White explica cómo funciona la inspiración, cómo nos es transmitido el mensaje. Es la mejor fuente que yo he encontrado en el mundo que explica cómo Dios habló a los profetas y los profetas escribieron el mensaje. Es decir, es cierto que la Biblia fue escrita por hombres, pero la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Le dio los pensamientos y luego ellos pusieron los pensamientos en palabras humanas. Por eso, como dice el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Sí, yo también quisiera decirle a Anilda que los ateos creen en cosas que hombres escribieron, porque los ateos creen en la teoría de la evolución, por ejemplo. Así que ellos se dejan llevar de ideologías, pero la coherencia histórica y temática de la Biblia es ineludible. amén. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Dios les guarde.